último domingo hablamos acerca de la unidad de la iglesia, pero dijimos que lo hablamos en el aspecto local. Sí, hoy vamos a hablar un poco acerca de la unidad de la iglesia y la obra. Es muy importante que nosotros tomemos estos temas en orden y los vayamos afrontando de una manera bíblica, porque lo único que nos puede sacar a nosotros en nuestros tiempos del engaño, del error, de la distorsión es la palabra. Nosotros vivimos en un tiempo donde se le llama iglesia a cualquier cosa. Entonces nosotros deseamos que el Señor restaure su iglesia, y una de las cosas más importantes que precisa la iglesia es la unidad. Pero no podemos hablar de una unidad externa cuando localmente no hay unidad. Entonces comenzamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia que se reúne en un lugar bajo la autoridad y el señorío de Cristo, ¿sí? Sometiéndose a Cristo, como siendo parte de Cristo, la iglesia que tiene un solo evangelio, la iglesia que tiene un espíritu, una sola palabra, una fe, la iglesia que como los corintios no se divide por ministerios, pero también que reconoce los dones que el Señor ha dado a la iglesia. Eso lo tratamos hace 8 días. Pero cuando comenzamos a ver que el Señor levanta la visión, hay hombres que comienzan a ser fieles y en un lugar comienza a haber un testimonio, ciertamente la unidad de la iglesia debe pasar a un punto extralocal. Pero para que eso suceda, cuando tú vas al Nuevo Testamento hay algo que regula la iglesia y las iglesias en su aspecto extralocal. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a hablar de ciertas cosas que son importantes para que haya una verdadera unidad en las iglesias en cierto lugar. Es imposible prácticamente que nosotros hablemos de una unidad universal en la iglesia. Nosotros somos uno con todos los que creen en el Señor y tienen su espíritu, pero en la práctica es prácticamente imposible que lleguemos a manifestar esa unidad. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es que las iglesias del tiempo primitivo sí participaban de cierta unidad según el lugar donde ellas estaban. ¿Por qué? Por lo práctico que eso puede ser. Digamos, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Judea, las iglesias de ciertas regiones podían tener comunión por la cercanía que tenían, hablaban el mismo idioma y había unidad por la cercanía geográficamente. Asimismo, cuando hablamos de una unidad extralocal, estamos hablando de aquellas iglesias que viven geográficamente cerca. Es imposible que nosotros tengamos una unidad práctica con la iglesia en China porque ni hablamos el idioma ni estamos cerca de ellos. Pero es posible que nosotros tengamos comunión y participemos de la unidad con las iglesias de Cundinamarca, ¿sí? Porque es el lugar donde estamos cerca. Aún de las iglesias de Colombia, aún de países cercanos. Pero hablar de una unidad universal solo se puede manifestar en el Espíritu. Nosotros vamos a hablar de ciertos asuntos prácticos que manifiestan la unidad de la iglesia, de las iglesias en ciertos departamentos o en ciertos países. Vamos a verlo por la palabra. Lo primero que quiero miremos ahí en Filipenses 1 es lo que es una iglesia local, que ya lo hemos estudiado en otras veces. Aún la vez pasada hablamos de qué es una iglesia local. Dice Pablo, ahí en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Esa es la iglesia, ¿en dónde? En Filipo, los santos, los que han sido lavados por la sangre y renacidos por el Espíritu. ¿Cómo sabemos que es una iglesia? Por el lugar donde ellos están. En este caso es Filipo. Pero la iglesia, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, la iglesia, todos somos hermanos, pero en la iglesia hay autoridades delegadas. Y aquí Pablo nos habla de las autoridades delegadas, con los obispos y diáconos. Nosotros debemos, y el Señor debe hacer una obra en cada lugar para que en ese lugar se levanten pastores, ancianos, obispos y también personas que son diáconos. Ese es el modelo del Nuevo Testamento de la iglesia, en su normalidad y en su práctica. Pero hoy vamos a hablar de esa unidad con otras iglesias. Pero cuando tú ves la unidad que tuvo las iglesias en el libro de Hechos, donde se nos muestra claramente, hay un asunto bastante importante. En medio de las iglesias que el Señor levantó, habían iglesias que llegaron a ser, nosotros vamos a usar ese nombre que lo han usado ciertos hermanos que explica lo que es. Hubieron iglesias que llegaron a ser centros de la obra, que eran como el eje central de la obra de Dios en cierta región, y las iglesias trabajaban en conformidad a estas iglesias que tuvieron cierto lugar privilegiado en el trabajo de Dios.
Si bien nosotros muchas veces hablamos que las iglesias son independientes, con un gobierno independiente, ancianos que gobiernan, diáconos que administran, si bien hay iglesias, y entre esas iglesias hay iglesias que de alguna manera han sido pioneras, que en las cuales el Señor ha hecho una obra especial y tienen un trabajo especial, iglesias que regulan el trabajo del Señor en cierto lugar específicamente. Ahorita cuando lo veamos con los pasajes lo vamos a entender más claramente. En Hechos de los Apóstoles encontramos dos iglesias, centros de la obra, que son ejes centrales en el trabajo en ciertos lugares, especialmente en Judea y especialmente en el ministerio de Pablo, Antioquía, y en Judea, Jerusalén. Esas son las dos iglesias, Jerusalén y Antioquía. Son dos iglesias modelos, centro de la obra, que fueron puestas por el Señor para establecer cierta unidad en las iglesias que estaban alrededor. Si bien no estamos hablando de una iglesia central con sus sedes, no estamos hablando de la iglesia de Pedro en Jerusalén y la iglesia de Pedro en Antioquía, ¿sí? Una subsede, o la iglesia de Jerusalén en Antioquía, sino estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia en Antioquía, pero iglesias que fueron centro de la obra, que el Señor las usó para hacer un trabajo especial. Entonces vamos a hablar de esto, porque eso hace que haya unidad entre las iglesias. ¿Qué? Que el Señor ponga un eje central sostenido en la obra y en el ministerio apostólico. Eso va a regular la obra del Señor en las iglesias en cierto lugar. Yo sé que ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero en nuestra serie es importante y vamos a hablar cosas que no hemos hablado también. Porque ciertamente nosotros, el Señor está restaurando la iglesia, hermanos, pero aún hay un desorden. Entre nosotros aún hay un desorden muchas veces, en muchas cosas. Y lo único que nos puede dar el equilibrio y volver a la verdad es la palabra del Señor. Entonces vamos a volver a la palabra del Señor. Entonces vamos a leer el ejemplo de la iglesia local en Jerusalén, Hechos 1. Y vamos a ver que la iglesia en Filipos, o la iglesia de los filipenses, no era una iglesia centro de la obra. En la iglesia de los filipenses tú encuentras hermanos, pastores y ancianos. Su trabajo todo era íntegramente local. Pero tú vas a encontrar que en la iglesia de Hechos de los Apóstoles hay un ingrediente más, lo mismo que sucedió en la iglesia de Antioquía. ¿Cuál es el ingrediente más? Que en la iglesia en Jerusalén y en Antioquía había apóstoles. Eso le da un trabajo especial y un trabajo predominante en una región, en una iglesia local, cuando hay apóstoles. Vamos a leerlo, mira lo que dice Hechos 1, verso 13. Vamos a leer bastantes pasajes. Dice: y entrados después de que Cristo resucitó, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Mira lo curioso, cuando Pablo se refiere a las iglesias generalmente no aparecen los nombres de los hermanos. A veces aparecen los nombres al final de ciertos hermanos por ciertos trabajos especiales o saludos que hace Pablo. Pero cuando se habla de los apóstoles siempre aparecen los nombres. Y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. O sea, tenemos la iglesia en Jerusalén donde habían 120 hermanos, donde estaba la misma María, madre de Jesús, estaban los mismos hermanos de Jesús, y entre toda esa iglesia se levanta Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un llamado apostólico. Más adelante vemos otros pasajes donde se ve la iglesia. Hechos 2, 41. Pedro predica en Pentecostés y dice: así que, 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor mismo añadía a la iglesia. Y esa iglesia, como leíamos hace 8 días, para tener una unidad verdadera, los hermanos en cierto lugar deben perseverar en ciertas cosas. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. O sea, la iglesia manifiesta su unidad localmente en la medida que ella se sienta a los pies a escuchar la palabra, y en ese momento, cuando la palabra comienza a ser depositada en el corazón de los hijos, comienza a haber una unidad. Y eso nos lleva a la comunión, dicen, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Siempre que tú miras la iglesia en Jerusalén, siempre salen a relucir, ¿quiénes? Los apóstoles. Eso era lo que hacía la iglesia de Jerusalén, una iglesia vital en el trabajo de la obra del Señor en esa región.
Y dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es unidad local, ¿sí? Mira lo que dice más adelante, Hechos 15. Aquí, así como en Filipenses vemos la iglesia en Filipenses, los hermanos, los ancianos y los diáconos, cuando la Biblia nos describe Jerusalén, siempre nombra a los apóstoles. Mira cuando Pablo llega a Jerusalén, cómo describe la iglesia en Jerusalén, Lucas. Y llegados, Hechos 15:4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Todos los que se habían convertido en Pentecostés, los hermanos del Señor Jesús, la madre del Señor Jesús, las mujeres, y los apóstoles y los ancianos. ¿Sí ve que esta iglesia tiene algo especial? Hay apóstoles. En el capítulo 7 nos habla también de los diáconos en Jerusalén, de cuál está Felipe, Esteban, ¿sí? Una iglesia normal, centro de la obra, no solo tiene ancianos, pastores, no solo tiene diáconos, no solo están los hermanos, sino hay apóstoles. Y ahí vamos a ver lo importante que es esto para la unidad del Señor, de las iglesias del Señor, en un lugar determinado. Los apóstoles, ¿quiénes eran, hermanos? Según la iglesia en Jerusalén y según la iglesia en Antioquía, los apóstoles fueron hermanos que el Señor escogió y los preparó, los formó en medio de la iglesia y los levantó en medio de su pueblo. Antes de ser apóstoles, ellos fueron discípulos. Mira cómo lo dice ahí, Lucas 6, verso 13. El Señor tenía muchos seguidores y entre esos seguidores Él escogió especialmente a 12. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él escoge a quien quiere. Claro que creemos totalmente que la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, conoce el corazón del hombre y sabe que hombres tienen cierta disposición para el llamado de Dios, cierta fidelidad para el llamado de Dios. Dice Lucas 6:13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Desde que ellos comenzaron a seguir al Señor, el Señor les dio un llamamiento especial. Pero realzo la palabra discípulos. Primero, el apóstol, antes de llegar a ser apóstol o anciano o diácono, él primero tiene que discipularse. No hay nada más terrible que encontrar una persona que tenga una responsabilidad, que cuando hable tú notas que esa persona no conoce la palabra, no ha sido adoctrinado, no ha perseverado en las escrituras y tiene una responsabilidad, y cuando va a ejercer su responsabilidad lo hace muchas veces no basado en la palabra, no basado en el poder, la capacidad que da el Espíritu, sino lo hace en su carne, cosas que ya hemos estudiado. Eso es peligrosísimo para la iglesia, hermano. Antes de que nosotros tengamos una responsabilidad, debemos aprender a someternos primeramente al Señor, humillarnos al Señor, pasar pruebas con el Señor, experiencias con el Señor, estar a los pies de Cristo para que en el momento que venga la responsabilidad estemos capacitados, ¿sí? Es importante. ¿En qué trabajó el Señor primero? ¿En la iglesia de Jerusalén o en los apóstoles? ¿Por qué en los apóstoles? Porque la iglesia que él iba a levantar debía caer sobre las espaldas de ciertos hombres. Y si estos hombres no estaban preparados, la responsabilidad que el Señor iba a poner sobre ellos iba a ser mal hecha, iba a hacerse de una forma desagradable. El Señor necesita escoger hombres, que esos hombres se sienten a sus pies y trabajar con ellos. Después de que ellos fueron discípulos, fueron diáconos. Porque a veces nosotros queremos siempre el puesto privilegiado, siempre hacer ciertas cosas, pero el camino del Señor es lento pero seguro y comienza desde lo más poco y va hasta lo mayor. Antes de ellos ser aún ancianos, eran los que administraban las cosas materiales. ¿Eran qué? Los diáconos. Hay un pasaje donde se nos muestra eso, ahí en Lucas 22. Dice, Lucas 22, verso 7. Hay hermanos que quieren predicar, hay hermanos que quieren hacer, pero nunca están dispuestos a poner sus manos en el asunto, nunca están dispuestos a sacrificarse, y aún ese sacrificio a veces implica ciertas cosas muy naturales. Los que van a servir son los que primero deben llegar, los que van a servir son los que deben trabajar en organizar, los que van a servir son los que ponen la espalda aún en las cosas naturales. ¿Sí? Se dice de José en los tiempos de Moisés, de Josué,
que Josué dormía a la puerta del tabernáculo. Era un joven, pero él amaba la casa del Señor, las cosas del Señor, y estaba dispuesto a trabajar a veces en las cosas que no son agradables. ¿Cuáles son los que han de servir? Los que han de ser apóstoles, los que han de predicar, los que están atrás, sirviendo las mesas, recogiendo los regueros, los que llegan primero a las reuniones, los que oran por las reuniones, los que se preocupan por los hermanos, por las cosas de la iglesia, ¿no? Aquellos que tienen un compromiso por las cosas del Señor. A veces, hermanos, hay cosas tan superficiales, pero que tú claramente escuchas que el Señor te dice, yo quiero que hagas esto. Yo quiero que hagas esto. Nadie más lo va a hacer. Es algo que le dice el Señor y a veces comienza en lo poco. A veces hay hermanos que, bueno, el Señor los llama, hay reuniones grandes y son los que llegan a organizar el salón, son los que hacen aseo, son los que se sacrifican, son los que piensan en esas cosas, las cuales los otros no piensan. Es triste encontrar un lugar. Hace poco había una reunión unida, nos llamaron las hermanas, que necesitaban hermanos para que fueran a arreglar el salón, a cargar muebles, porque no había quien. Yo le dije a la hermana, ¿no hay jóvenes en esa iglesia? Porque los jóvenes quieren tocar la guitarra, quieren predicar, quieren hacer ciertas cosas, pero no están dispuestos a los trabajos físicos, naturales. Se comienza en lo poco. Siempre se comienza en lo poco. ¿Sí? Y dice... Luego el día de los panes de sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, porque ellos estaban bajo la ley y celebraban la fiesta. Mira lo que hace el Señor Jesús, envió a Pedro y a Juan. Eran apóstoles y los iba a enviar a predicar, pero ahora los envía a organizar el salón, a preparar la comida, a limpiar los platos, a hacer lo que tienen que hacer naturalmente. Diciendo, y preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, de aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrar y decía al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. ¿Eso qué hacen, hermanos? Los diáconos. Los diáconos son los encargados de las cosas materiales, ellos deben administrar, ellos... Eso es un trabajo y es como una escuela. Como estudiábamos en el campamento, el que no es fiel en servir a las mesas, ¿cómo va a poder trabajar en otros asuntos? Después de que ellos son diáconos, aunque tenían un llamado a salir y predicar el evangelio en otros lugares como apóstoles, primero fueron pastores de la iglesia en Jerusalén. Juan capítulo 21. Pedro dice, cuando les habla, vamos a abrir Juan 21, pero les voy a citar unas palabras de Pedro. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos. O sea, Pedro antes de salir, de tener un ministerio visible, fue anciano, pastor en la iglesia en Jerusalén. Miren, hermanos, cuando tú lees Hechos 1, como a Hechos 8 y 9, cuando Pedro comienza a salir, posiblemente han pasado 7 o 8 años. Porque a veces uno lee la Biblia, pero no se da cuenta que en el transcurso de verso tras verso a veces pasan 2, 3, 4, 5, 7 años. ¿Por qué esos 7 años? Porque antes de Pedro salir a hacer una obra externa, ellos debían trabajar para fundamentar la iglesia en Jerusalén, para que la iglesia en Jerusalén fuera una iglesia fuerte y firme que pudiera sostener y ayudar como en un andamiaje a las otras iglesias que el Señor iba a levantar por ministerio de ellos. Por eso se llama iglesia centro de la obra, porque tienen un papel predominante en la región. De allí salen los apóstoles, de allí son enviados. Mira lo que le dijo el Señor a Pedro. Así como el Señor le dijo, Pedro, tú vas a ser apóstol, también le dijo, Pedro, vas a ir a organizarme el salón. Pero también le dijo, Pedro, tú vas a ser pastor. ¿Sí? El camino al apostolado. ¿Por qué decimos esto? Un día me dijo un hermano, uy, hermano, vino a visitarnos un hermano y usted viera cómo predicaba. Es un apóstol del Señor. Y le dije, si supieras que donde vive ni siquiera hay una iglesia local. Porque él va a trabajar y los hermanos con los que él vive, ¿dónde están? Hermanos sufriendo, buscando a alguien que les enseñe la palabra. Muchos tenían que ir a visitarlos y la persona que vivía ahí se iba a otros lugares sin hacer un trabajo local. Y hay un camino en el servicio que nosotros debemos respetar. Porque eso nos habla de normalidad, nos habla del orden de Dios. En tanto desorden necesitamos orden. Y el orden comienza ¿dónde? En casa.
en la iglesia local. Miren, fue tanto así que en la iglesia de Jerusalén hubo una persecución terrible. Toda la iglesia fue dispersa y los apóstoles se quedaron allí, donde el Señor los había plantado. No salieron, porque el Señor les había dicho, id a ser discípulos. Era verdad, pero ellos primero tenían que trabajar en Jerusalén. Eso le da un orden y un valor a la obra de los hermanos. Y va a ser importante porque esa iglesia va a ser centro de la obra. Y esa iglesia se debe caracterizar porque en ella hay un testimonio de la palabra fuerte y firme, a tal punto que ella puede aclarar aún los errores doctrinales en otras iglesias, los problemas en otras iglesias. Y la experiencia y la formación se da donde el Señor los plantó. Dice Juan 21, verso 15... Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Esto es para los que aman al Señor. Esto es para los que se sacrifican por el Señor. Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Juan 21, 15, dice, ahora el 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, sí, Señor, te amo. Vas a ponerle cuidado a los chiquitos, Pedro. Vas a ponerle cuidado a las ovejas, donde yo te ponga, Pedro. ¿Qué es eso? Pedro, vas a ser pastor. Discípulo, diácono, pastor, apóstol. ¿Sí? Y dice, y se lo dijo 3 veces. ¿Saben cuándo el Señor repite algo? Cuando el testimonio es firme. Una vez Daniel estaba interpretándole el sueño al rey. Y le dijo Daniel, y el Señor te da dos sueños, ¿fue José o Daniel? No me acuerdo. Para que el testimonio sea firme. Y dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué es eso? Dios hizo por la palabra de Cristo a Pedro, pastor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué incluyo este pasaje? Porque lo que los demás hagan, a nosotros no nos interesa, hermanos. Pero nosotros sí debemos ser fieles al llamado del Señor. ¿Qué de Juan? Que Juan haga lo que quiera. Pero Pedro, usted sígame y obedezca lo que yo digo en mi palabra. Porque ¿cómo lo voy a llamar después apóstol y siervo si usted no es obediente? Necesito que hacer con usted, Pedro, ceñirlo, sujetarlo. ¿Para qué? Para que usted me obedezca. Entonces, discípulo, diácono, pastor y después apóstol. Desde el comienzo él tenía el llamado al apóstol, pero solo lo ejerció cuando llegó el tiempo de la madurez, donde Pedro podía salir. Vamos a leerlo. Hechos 5. Hechos 5, ya tú ves que Hechos 1, 2, 3, 4, 5 nos muestra un panorama precioso de la iglesia en Jerusalén. Y estos hombres, Pedro con los otros 11, ejercían un ministerio visible, próspero, respaldado por Dios en Jerusalén. Mira, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué es tan importante que el ministerio de Pedro y los 12 sea fortalecido en la palabra para que
para todos los días enseñando a Cristo, porque miren hermanos, una iglesia centro de la obra es una iglesia en la cual las doctrinas fundamentales son establecidas y en la cual las otras iglesias muchas veces vienen a acudir en respuesta a la verdad. Las iglesias son independientes, pero tú ves que en la iglesia de Antioquía Pablo y Bernabé tienen una discusión con ciertos judíos en relación a la doctrina. ¿Qué hacen ellos? Vuelven a la iglesia centro de la obra. ¿Cuál es? Jerusalén. Hechos 15, y hay un concilio, y en la iglesia en Jerusalén se determina la doctrina que deben escuchar los gentiles. Por eso Pedro debía ejercitarse en la predicación de la palabra en Jerusalén, para que cuando él saliera ejerciera un ministerio claro, fiel a la verdad, ¿sí? Porque si hay algo que es verdad, cuando nos reunimos a estudiar la palabra, la iglesia es edificada, pero el que enseña también es edificado. No que le toca prepararse, no que le toca buscar a Dios, le toca estudiar, conocer las escrituras, pedir revelación y en esa medida trae la enseñanza. Pero el que más se beneficia, primeramente es el vaso. ¿Sí? Esto era por causa no solo de la iglesia en Jerusalén, sino de las iglesias en toda Judea, que iban a ser beneficiadas con este ministerio. Una vez estuvimos hablando con una hermana, me decía, oye, este hermano predica lo más de bonito. Le dije, pues a mí me parece raras ciertas cosas. Entonces comenzamos a buscar prédicas de él. Encontramos alguna y comenzamos a examinar las prédicas de él. Y aunque predicaba muy elocuentemente, con mucha gracia, que tú realmente son de esas personas que comienzan a hablar y te cautivan cuando comienzan a hablar, le dije, oye, mira, hemos visto varias prédicas y nunca habla de Cristo. Nunca habla de la muerte de Cristo. Nunca habla de las doctrinas fundamentales de Cristo. Esta persona hay que tener cuidado. Así predique bonito. Porque estos perseveraban en predicar ¿a quién? A Cristo. Nosotros estamos hablando de la iglesia, pero el centro de la iglesia no es la iglesia, ni nuestro mensaje es la iglesia. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y perseveramos varios días a la semana buscando eso, conocer a Cristo. Y mira lo que pasó, Hechos 2:43. Retrocedemos un poco. Ellos predicaban y había un respaldo del Señor allí. Dice 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, el testimonio de estos hombres era impactante en ese lugar. ¿Sí? Visible. Mira lo que dice Hechos 4:23. Por lo menos estamos viendo varias características del ministerio de los apóstoles en Jerusalén, que nos van a hablar del centro de la obra de Jerusalén y del ministerio apostólico que ellos van a cumplir más adelante. Mira, Hechos 4:23. No solo son personas que enseñan, no solo personas que tienen un respaldo, porque a veces tú lo notas, hay personas que enseñan y no tienen respaldo, pero hay otros que enseñan y tú ves la gracia del Señor, ¿sí? Que el Señor hace, que el Señor respalda, que el Señor bendice. Pero estos no solo predicaban y el Señor los bendecía, sino que eran personas que realmente fueron fieles, pagaron el precio, lo que estudiamos hace 2 domingos. Y dice en el 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira esas amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué cosas? A veces uno no quiere que los hermanos pasen ciertas circunstancias, pero esas circunstancias van a probar la fidelidad de los hombres. Y aquellos que son fieles a eso, Dios los está preparando para algo más. Mira que estos decían, Señor, mira cómo nos han perseguido, pero danos de nuevo para hablar tu palabra. Acuérdense, por lo menos Pablo salía y en los primeros lugares donde llegaba lo apedrearon, lo golpearon, iban a pasar pruebas terribles. Como decimos, tal vez el ministerio más importante que tú ves en el Nuevo Testamento son los apóstoles. Pero dice Pablo, a nosotros el Señor nos ha puesto como los postreros. O sea, eran los que sufrían toda la presión, toda
todo el peso del fuego directamente. Por eso es tan importante hablar de ellos y de la iglesia donde salen, porque eso va a regular la unidad de las iglesias. Pero estos no se amedrentaron. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles. Sí, esa es otra señal, el poder en el ministerio. Daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese es el ministerio de ellos en Jerusalén. Ahora vamos a comenzar a hablar del papel que ocupa la iglesia de Jerusalén y el papel de los apóstoles en relación a las otras iglesias, a la unidad de las iglesias. Vamos a ver, hay dos casos. Está la iglesia en Samaria y está la iglesia en Antioquía. Solo vamos a ver la iglesia en Samaria, ahí en Hechos 8. Hasta Hechos 8 tú no encuentras que estos hombres estuvieran saliendo. Mira lo que pasa, Hechos 8. Aquí es el pasaje cuando hay la persecución y Felipe va a Samaria, ¿sí? Otros hermanos se fueron para otros lados, de eso salió la iglesia en Antioquía. Pero aquí Felipe sale y llega a Samaria, dice en el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Porque si bien no todos son apóstoles, todos tenemos a Cristo y todos podemos hablar de Cristo. Las primeras iglesias que se fundaron no fueron por la obra del ministerio de un apóstol, fueron por el ministerio de los creyentes. Unos en Antioquía no se callaron y comenzaron a hablarle a los gentiles, y los gentiles se convirtieron. Aquí el mismo caso de un diácono predicando en Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios estaba haciendo algo en Samaria, iba a levantar el candelero y la iglesia en Samaria. Pero mira que el mismo Señor, aunque hace a veces una obra con un diácono o con unos hermanos, el Señor respeta a lo que Él ha delegado. El Señor respeta a los que Él ha puesto. Mira lo que pasó, Hechos 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, Jerusalén centro de la obra donde hay apóstoles, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, mira esta frase, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué es importante? El ministerio de los apóstoles es importante, pero otro asunto que es muy importante es la iglesia centro de la obra en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoce el llamado de los hermanos y los envía. Dice Pablo en un lugar, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pero sigue diciendo, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Mira lo que pasó ahí en Hechos, leámoslo antes de seguir, Hechos 13, verso 1. Porque si bien estos 12 tenían un apostolado tremendo de parte de Dios, eran personas que se sometían al lugar donde el Señor los había puesto y eran enviados de ese lugar. Hechos 13, verso 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estos son los ancianos, solo que ahora nos va a mostrar cuál es el ministerio de cada anciano y se nos dice el nombre. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio, Sirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto ya se lo había dicho el Señor a Pablo, desde que se convirtió. Pero a veces el Señor también no solo nos dice las cosas a nosotros, sino se lo dice a la iglesia. Hay un testimonio duple. A veces, y eso lo encuentras tú en la iglesia. Una vez una hermana nos escribió, un hermano se me acercó y me dijo que el Señor le había dicho que yo era algo. Le dije, hermana, en la Biblia siempre tú encuentras el testimonio duple. ¿Qué es el testimonio duple? El Señor te puede mandar decir algo, pero el Señor también te lo dice a ti directamente. El Señor le dijo a Pablo, pero también le dijo a la iglesia. El Señor ahorita va a enviar a Pedro a donde Cornelio. Se lo dijo a Cornelio y se lo dijo a Pedro. El Señor no solo le da a una persona. El Señor siempre por lo menos tiene 2 testigos.
o más, por lo menos 2. El testimonio duple de Dios. En este caso el testimonio, ¿quién lo tenía? Interiormente Pablo, que el Señor lo llamó y lo hizo apóstol, pero también tenía el testimonio de la iglesia. Y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, mira esta frase, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué es importante el centro de la obra de la iglesia? Porque la iglesia, de ella surgen los apóstoles y la iglesia reconoce a los apóstoles y los envía. ¿Sí? Hay un caso de unos hermanos que salieron y no fueron enviados. Hechos 15. Mira cómo la Biblia nos muestra todos estos pasajes. Y dice, ¿de dónde salieron? De Jerusalén. Pero aunque Jerusalén era centro de la obra, algunos hermanos que salieron de Jerusalén no eran apóstoles. Y dice, entonces en vez de haber unanimidad en la palabra, en la doctrina, causaron tropiezo en la doctrina, porque quisieron judaizar a los gentiles. Por eso está la epístola a los Gálatas, la epístola a los Romanos, ¿sí? Dice, entonces pareció 15:22, bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. O sea, escogieron a hermanos para enviarlos, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Silas es el que viene a ser después de que Pablo pasa, el compañero de ministerio de Pablo. ¿Sí de acuerdo? Varones principales entre los hermanos, y por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, o sea, la obra en Jerusalén, el centro de la obra, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia y Salud. Ahí la iglesia en Jerusalén va a ejercer su trabajo, su función como centro de la obra. ¿Qué va a hacer? Regular las doctrinas en las otras iglesias. ¿Sí? Porque había un error. Entonces, ¿qué hacen los ancianos y los apóstoles en Jerusalén? Hacen un concilio y determinan que a los gentiles no se les puede imponer ya la ley, porque nadie es justificado por la ley. Y van a mandar ese testimonio a las iglesias por medio de una carta. Pero cuando van a hablar de la carta, hablan de aquellos que fueron enviados y no salieron. Míralo, léelo ahí. Por cuanto hemos oído. O sea, ellos no vieron que ellos salieron de ellos, sino se enteraron que habían salido algunos de entre ellos, que han salido de nosotros. Y mira esta frase, a la cual no dimos orden. A los cuales no dimos orden. Nosotros hablábamos hace 8 días, somos uno, somos todos creyentes, pero en la iglesia hay un orden establecido. Hay ancianos, hay pastores, y debemos someternos los unos a los otros. Y estos habían salido sin orden. ¿Orden de dónde? De la iglesia. Y dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, maldando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, estas palabras son importantes, hermano, en la unidad de la iglesia. Habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, ¿sí ven esa palabra? Y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea que aún Pedro y Juan, cuando van a Samaria, son enviados. ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque vimos estos pasajes. Volvamos otra vez al pasaje de Samaria. Hechos 8. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Qué curioso que Pedro miraba a Juan y decía, ¿y este qué, Señor? Y este que no sabía que era el compañero del ministerio de Pedro. Curioso, ¿no? Los cuales habiendo venido, mira esta frase, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Era tal la autoridad que el Señor había delegado sobre Pedro y los apóstoles, que el Señor les había dicho, mire, a ustedes les entrego las llaves del reino. Cuando remitáis los pecados serán remitidos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Respetando lo que Él había dicho. Y después de eso el Señor derrama su Espíritu simplemente por la fe. Pero el Señor está respetando lo que ellos habían hecho. Y dice, pero mira la influencia de la iglesia en Jerusalén, centro de la obra, en una iglesia nueva en Samaria. Y en el 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios. Cuando hay una iglesia nueva, lo mejor en ese lugar es que si hay una iglesia madura que tiene obreros, apóstoles, los obreros envíen de la iglesia central a los hermanos a ese lugar y puedan fundamentar a la iglesia en el fundamento.
¿sí? Y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. ¿Sí ven que es el centro de la obra? El centro es la iglesia de donde salen los apóstoles, pero es la iglesia donde ellos vuelven, sometidos a la iglesia, pero la iglesia reconociendo lo que el Señor les ha dado. La iglesia no solo vive los apóstoles no solo viven en Jerusalén, se someten a la iglesia en Jerusalén. Ahí vamos a ver el ministerio de Pedro así con detalle, tú vas a ver los detalles tan preciosos. Hechos 9, verso 32. Pedro también hacía lo mismo que hacía Pablo. Pablo en las iglesias que había visitado y fundado, él constantemente las estaba visitando. Vamos a ver un poco uno de los viajes de Pedro, que no son tan detallados ni tan amplios como Pablo, pero sí nos da la escritura algo de ejemplo. Y vamos a ver cómo, aunque Pedro era entre los dos el más preeminente, Pedro estaba en sujeción a la iglesia en Jerusalén. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, solo Pedro, porque a veces iba Pedro y Juan, pero a veces Pedro también salía solo. Eso es normal, hermanos. Porque una vez un joven llegó a decirnos, hermanos, que el Señor envía de dos en dos. A veces sí. Tú lees la historia de Pedro, Pedro a veces sale solo, Pedro a veces sale con Juan, Pedro a veces sale con otros hermanos, y dice Pablo, Pedro a veces sale con su esposa. O sea, a veces el Señor envía como Él quiere. O sea, no es que tenemos que decir, el Señor envía de dos en dos, o tres o cinco. A veces Pablo iba con 8 hermanos. A veces Pablo iba solo. Pablo no tenía esposa, entonces no iba con la esposa. Pero Pablo mismo dice, los hermanos del Señor Jesús que viajan con sus esposas, ¿sí? En este viaje Pedro va solo. Visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué es eso? La iglesia en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, y hay otra iglesia, y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y ahí en el 38. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. O sea, Pedro llega a Job, ¿sí? Y después lo llaman para que vaya a Lida. Y dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las vidas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, esta mujer murió. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las vidas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor. El Señor usaba a Pedro y ciertos milagros que hacía Pedro para que en esos lugares se convirtieran las personas. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón curtidor. Así como Pablo se quedaba en ciertos lugares, Pedro también se quedó en casa de este hombre. Y ahí viene el capítulo 10, que es el pasaje de Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Un hermano decía, ¿por qué el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio? Porque esa no es la función de los ángeles, hermano. Cada vez que se aparece una persona que un ángel vino a darme una nueva revelación, eso es una falsa doctrina. Dios comisionó a sus hombres para predicar el evangelio, y manda a llamar a Pedro por Cornelio, y todos conocemos la historia. Entonces ahí al final en Hechos 10:47, Pedro predica y comienza a caer el Espíritu Santo sobre ellos. Ese es el movimiento de los apóstoles, viajando, predicando, formando iglesias. Es una obra que el Señor lo había comisionado. Dice entonces Pedro respondió,
Hechos 10:47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Tú ves que todo esto es una obra del Señor. Pedro yendo, Pedro predicando, haciendo milagros, el Señor abriéndole puertas. Pero Pedro vuelve a Jerusalén. ¿Y saben qué, hermanos? Habían personas en Jerusalén que no estaban contentas con lo que Pedro hizo. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque el escudriñar hace que salga a la luz si algo es del Señor o no es del Señor. Nosotros no debemos molestarnos porque a los hermanos se les escudriñe o se les pida cuentas. Los hombres de Dios deben dar cuentas a la iglesia. Mira lo que pasó ahí en el capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de esto. Dice, todo esto es de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, mira esta frase, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Oye, Pedro, ¿tú qué haces siendo de gentiles? Comiendo con gentiles, quedándote en la casa de gentiles, ¿no te da vergüenza, Pedro? Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nos va a mostrar que Pedro se sometía a la iglesia de Jerusalén. Me lo vamos a leer. Y dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro dijo, no, yo soy el ungido acá, aquí nadie me puede decir nada. No, hermanos. Como hacen hoy en unas denominaciones, yo acá hago lo que quiera y nadie me puede decir porque yo soy el ungido. No, hermanos. Aún los apóstoles son puestos para someterse al lugar donde son enviados. ¿Sí estamos entendiendo los principios? ¿Por qué? Porque esto es como tuercas que nos va a mostrar un andamiaje acerca de la unidad en ciertos lugares de la iglesia. Y dice Pedro, entonces comenzó Pedro a contarles, mira esta frase, por orden lo sucedido diciendo. Todo lo que había sucedido se los contó, no vamos a leerlo porque no es el tema. Y ahí en el 15 mira lo que pasó. Ya resumiendo al final dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro explica, si el Señor hizo algo allá con Cornelio, ¿quién era yo para impedirlo? Entonces, oídas estas cosas, mira lo que pasó en la iglesia de Jerusalén, hubo paz, callaron. Y ya no solo callaron, sino y glorificaron a Dios diciendo, mira lo que decían, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Pedro estaba sometido a la iglesia. No solo Pedro, mira ahí Pablo, Hechos 14:25, porque son iglesias centro de la obra donde están los apóstoles, pero vuelven en sujeción al lugar donde están. Esto era una costumbre, no solo fue en el momento que Pedro volvió y fue confrontado a ver qué estaba haciendo, sino que Pablo siempre que volvía de un viaje acostumbraba a hacer esto. Hechos 14:25, o sea, porque es que la obra del Señor nunca se hace encubierta, hermanos, ni en secreto, ¿no? El Señor todo lo hace a la luz, para que todo sea examinado, todo sea probado. Dice Hechos 14:25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, donde se habían sido encomendados, mira esa frase, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, a esto no les armaba un problema, pero ellos llegaron y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y en otro viaje dice que se quedaron allí enseñando con otros. Ese es el apóstol, se somete al lugar donde el Señor lo envía. Hay una pregunta que es muy seria, porque a veces enseñamos, como estamos enseñando ciertas cosas y a veces son temas diferentes, decimos ciertas cosas. La iglesia local es independiente hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto los apóstoles de un lugar, de una región, tienen autoridad sobre las iglesias?
porque ellos van a establecer la unidad de las iglesias y van a poner como una unidad sobre las cuales las iglesias deben practicar y vivir en la enseñanza. Entonces vamos a ver varios pasajes. Vamos a leer Romanos 15. Los apóstoles tienen autoridad generalmente donde han trabajado. Tú claramente ves que el Señor le encargó ciertas regiones a Pablo y ciertas regiones a Pedro. Y eso debemos respetarlo, hermanos. Yo no asimilo a veces que vengan personas de otros países que hagan cosas cuando no han trabajado, hermano. Mira lo que decía Pedro, Romanos 15, 18. Porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo procuraba trabajar donde nadie hubiera puesto un fundamento, y ese era su trabajo, ¿sí? Seguramente cuando iba a otros lugares se sometía a los que ya el Señor había puesto, pero él prefería ir a donde no había trabajado. Como hace poco visitamos un lugar y nos dijo un hermano, yo he notado que aquí los hermanos que han venido, una iglesia que lleva como 15 años, cuando hablan de escatología de los últimos tiempos, como que se están equivocando. Yo hallo errores. Entonces le dije, hermano, si tú hallas errores, primero tú tienes que pagar el precio acá, sacrificarte por los hermanos acá. Cuando el Señor te dé el tiempo, tú tienes que sentarte y mostrarle por las escrituras a los hermanos si hay algo errado. Pero tú debes respetar el trabajo que han hecho hermanos durante 10 o más años en ese lugar. Y someterte aún a la doctrina que ellos han puesto en ese lugar. En escatología no estamos hablando de asuntos fundamentales, ¿no? Estamos hablando de la escatología, tiende a haber interpretaciones, escuelas. Si fuera lo fundamental ya es diferente. Pero como no ha habido un trabajo de él en ese lugar, lo mejor que puede hacer es someterse a lo que el Señor estableció en ese lugar. A la enseñanza que se dio en ese lugar. Pablo hacía eso. Pablo nunca, y el Señor no se lo permitió, llegó a Jerusalén a predicar. No se lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor había puesto a otros allí. Y dice, y como él dice, yo no edifico sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca le fue enviado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Mira que Pablo habla también de eso en Gálatas 2. Hablando de que el Señor le dio autoridad fue en los gentiles y a Pedro le dio autoridad a los judíos. Un ministerio específico para ciertos lugares y otro ministerio específico para otros lugares. Miren que el Señor ni siquiera dejó congregar a Pablo en Jerusalén. Curioso, ¿no? Llegó a Jerusalén y los hermanos como que lo miraban. Cuando Pedro lo involucra con los apóstoles estuvo un poco, pero vieron que lo querían matar, entonces lo sacaron de ahí y lo mandaron para Tarso. No me acuerdo para dónde lo mandaron. Pero no, ni siquiera se pudo congregar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor no lo había llamado a los judíos, sino a ¿quiénes? A los gentiles. Gálatas 2, verso 6, gentiles. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, los hermanos vieron que Pedro era sido enviado para los judíos, iglesias judías, ciudades judías. Pablo no, Pablo era a los gentiles. Pero los hermanos reconocieron en Jerusalén que, oye, Pablo tiene un ministerio, el Señor lo usa en ciertos lugares, a Pedro en otros, pero a Pablo en otros. Ese es el lugar donde el Señor envía, es el lugar donde ellos tienen autoridad. ¿Sí? Y dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿en dónde? En Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No es que hay división, no es que hay problema entre, porque yo una vez vi una película de Hechos donde mostraban a Pedro y a Pablo así en conflicto cada rato. No es eso, ellos se dieron la mano y reconocieron, el Señor me ha enviado allí y a ti te ha enviado allí. Cada uno, como le dijo el Señor un día a Pedro, ¿al otro qué? Tú haz lo que tienes que hacer. Pero Pedro reconoció lo que el Señor le había dado a Pablo.
Mira lo curioso. Pablo un día llegó a Jerusalén y mira lo que le dijo el Espíritu a Pablo. Hechos 22. Porque todo esto que estamos hablando solo lo muestra el Espíritu. Nosotros lo vemos en las Escrituras, pero en la práctica el Espíritu nos debe guiar a estas cosas. Hechos 22, verso 17. Dice, y aconteció, vuelto a Jerusalén, Pablo tenía deseos de ir a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Qué cosa tan tremenda. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué frase? Pablo, date prisa, porque aquí no te van a escuchar. Hay personas a las que el Señor los envía a ciertos lugares y les da gracia. Hay personas que cuando llegan el Señor mismo muestra el agrado que sienten los hermanos. Hay personas que llegan a ciertos lugares y no los quieren escuchar. Y debe uno respetar eso porque eso es obra del Señor. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, ¿y por qué no acá? Porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y llegó hasta lo último de la tierra, que en esos tiempos era Roma. No lo quería en Jerusalén, pero lo envió. ¿Sí? A veces el Señor hace eso. No solo le prohibió hablar en Jerusalén, en ciertos lugares también le prohibía el Señor. Hechos 16, ¿por qué? Porque la autoridad de Pablo venía hasta donde el Señor lo había comisionado. Hechos 16, verso 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mira esta frase, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué Dios ¿Quién podía hablar mejor el Evangelio que Pablo? Yo digo, a veces uno quisiera tener un seminario a los pies de Pablo, ¿no? Y el Señor le dice, no puedes hablar. Porque aunque era apóstol de Jesucristo, no de él mismo. Ni el ministerio lo gobernaba ¿quién? Cristo. Y dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y guíanos y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Le prohíben un lugar y le abre puertas en otro. ¿Por qué le prohibió hablar en Misia, Bitinia? Porque en ese lugar era donde Pedro ejercía su ministerio como apóstol. Míralo como lo dice, Primera de Pedro capítulo 1. ¿Sí ven? Pablo a unos, Pedro a otros, y la autoridad recae sobre esto. Y ellos tienen que establecer esa comunión y esa unidad en Cristo, pero según su trabajo. Mira lo que dice Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, o sea, cristianos judíos que habían sido expatriados por la persecución. ¿En dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí encontramos Bitinia. Pablo, no me abras en Bitinia. Pedro escribe una carta a los hermanos en Bitinia. ¿Sí ven la autoridad del ministerio, hermanos? Bueno, eso es el lugar de donde el Señor los ha puesto. Hasta donde ellos tienen influencia en esas iglesias locales. Ellos tienen que establecer la unidad de la iglesia en los lugares donde el Señor los ha puesto. Eso implica varias cosas. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:3. Timoteo y Tito eran dos compañeros del ministerio de Pablo. ¿Sí? Apóstoles. Pero entre ese colegio apostólico de aquellos que andaban con Pablo, así como entre Pedro que andaba con los 12, siempre hay personas que presiden. Sí, eso es normal, porque eso le da un orden a uno al ministerio, así en la iglesia local también. Tú ves que en Hechos el que se para es Pedro a predicar. Tú ves que en el colegio apostólico de Pablo, con los que andaban Pablo era el que presidía. ¿Sí? Entonces encontramos Pablo diciendo ciertas cosas. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 1:3. Dice,
Como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo le pide a Timoteo, quédate en Éfeso, una iglesia. Cuando fui a Macedonia, y mira la función de Timoteo en Éfeso, que para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando hay hermanos que fundan iglesias, ellos tienen la autoridad de establecer y guardar la iglesia de las falsas doctrinas. ¿Sí? Lo que sucedió en Hechos 15. Como la iglesia centro de la obra era Jerusalén, la iglesia en Jerusalén decide el asunto de las doctrinas. En nuestros tiempos ya tenemos la Biblia. Y los hermanos que están en medio nuestro, que viajan en medio nuestro, deben tener la autoridad, no para poner lo que ellos quieren, sino para volver a la iglesia lo que ya los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento establecieron. Entonces vemos a Pablo poniendo a Timoteo para que guardara la iglesia en la verdad, porque acuérdense que la unidad de las iglesias está establecida en la verdad. No es tal de que nos vamos a reunir y nos abrazamos y nos amamos como si somos uno en el Señor con varias iglesias, pero yo enseño una doctrina acá y allá se está enseñando cosas raras. La unidad es en la verdad, en el Evangelio, en el fundamento, ¿sí? Tito 1:5 dice, ese pasaje de Hechos 15 del concilio nos muestra un poco la unidad en la verdad de las iglesias, aún entre las iglesias judías y gentiles. Ese diestra de compañerismo entre Pedro y Juan y Pedro, Pablo, Pedro, Juan y Santiago nos muestra la unidad en el Evangelio, una unidad en la doctrina. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, los apóstoles no solo fundan iglesias, no solo predican el Evangelio, sino establecen las autoridades en aquellas iglesias que fundan. ¿Sí? Mira lo curioso. Pablo decide quién va allá, Pablo decide Tito dónde lo deja, Pablo preside en la obra. Claro, Pablo tenía un compañero, ¿se acuerdan? Bernabé, pero el compañero quedó en el camino. Los 12 eran 12, Pablo y Bernabé salieron 2. O sea que el número no importa, ¿sí? Es el llamado es el que importa. Tito 3, verso 12 y 14. Mira cómo Pablo habla, envié, mandé. Eso le da orden a las iglesias, hermano. A veces el Señor necesita levantar hombres, enviarlos y que ellos, con la autoridad y con lo que le ha dado Cristo por la palabra, ellos manden, envíen, decidan, tomen decisiones, ¿sí? Porque imagínate un barco sin timón. Nosotros creemos que la cabeza es Cristo, pero Cristo, como le llamamos hace 8 días, dio dones hombres a la iglesia, o sea, dio ministerios para poner orden. Tito 3:12. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, mira esa palabra, envié. O sea, Pablo le dijo a los hermanos, necesito que vayan a tal lado. Eso es presidir en la obra. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque aquí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos encaminales con solicitud, de modo que nada les falte. O sea, habían varias personas que colaboraban en el ministerio. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces los apóstoles deciden los movimientos de la obra, de los compañeros de la obra, porque hay personas que viajaban con Pedro y viajaban con Pablo que no eran apóstoles, simplemente compañeros que el Señor les había puesto, como Lucas. Gracias al Señor por la compañía de Lucas, porque gracias a la compañía de Lucas, Lucas nos dejó el libro de Hechos de los Apóstoles, aunque no era apóstol. Entonces ellos nombran ancianos, ¿sí? También establecen doctrinas y prácticas en las iglesias. Primera a los Corintios 11:16. Pablo no solo predica el Evangelio, sino también dice, tú puedes leer todo el libro de Corintios y es Pablo regulando la iglesia. ¿Cómo? Miren, a la mujer no se le permite enseñar, sino al varón. Cuando vayan a hablar en lenguas, si no hay intérprete, cállense. Si hay profecía, que profeticen 2 o 3 y el resto juzguen. ¿Qué está haciendo Pablo? Poniéndole equilibrio a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque había desorden. Y en el desorden no hay unidad. Pero para que haya unidad, los apóstoles deben establecer ciertas prácticas en las iglesias.
¿Sí? ¿Como cuáles? Aún las que el mismo Señor estableció. Como que todos los domingos se reunían a partir el pan. ¿Quién estableció eso? Cristo. Pero ¿quiénes llevaban esto a las iglesias? Los apóstoles. Las costumbres de los apóstoles de las iglesias las imponían los apóstoles. ¿Sí? Hay costumbres locales que los hermanos pueden establecer. Eso es parte de la autoridad que el Señor les ha dado. Dice, Hechos 11:16. Con todo eso, Pablo viene dándole recomendaciones a la iglesia. Pero si la iglesia tal vez no quiere, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Sí? O sea, algo que establecían ellos, pero no era para contender. En las prácticas, pues es que sería estudiar todas las epístolas de Pablo. Pablo le dice al hombre cómo se comporte, Pablo le dice a la mujer cómo se comporte, cómo debe ser la familia. Todo eso lo establecían, ¿qué? Los apóstoles, en el ministerio de la palabra. No solo la enseñanza la establecían, sino quienes debían enseñar a veces. Porque Pablo le dice a Timoteo, escoge a hombres fieles que guarden el depósito y enseñen a otros. ¿Sí? O sea que sí tienen mucha influencia en las iglesias locales, ¿no? Dice, en problemas, cuando hay problemas en las iglesias, si los problemas no se pueden solucionar en la misma iglesia, ¿como cuáles? Hay problema con los ancianos. Y entonces si en la iglesia se va a tratar un problema y los que tratan los problemas son los ancianos, pero los del problema son los ancianos, ¿qué se hace? Se llama a los apóstoles. Y como dice Pablo, por boca de 2 o 3 testigos. Toda acusación contra un anciano, o sea que no se debe ser a la ligera. Cuando hay problemas que la iglesia local no puede solucionar, se puede acudir a los que el Señor ha puesto, porque ellos regulan y le dan estabilidad a la iglesia. Mira lo que dice, ahí en Tito lo leíamos ahorita, te dejé en Cretas para Tito 1:5, dice, lo leímos ahorita me parece. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. O sea, a veces hay cosas deficientes en las iglesias y los hermanos corrigen. A veces las mismas iglesias pueden acudir a los hermanos y decirse, hermanos, estamos en un caos, estamos pasando esto y esto, y en la gracia y en la responsabilidad que el Señor les ha dado, ellos pueden tratar con eso. Primera a los Corintios 1, Primera a los Corintios es un problema total, ¿no? Pablo tratando todos los problemas de los Corintios. Pero mira lo que dice ahí en el capítulo 1:10. Aquí no avisó la iglesia, no avisaron los hermanos, sino tal era el problema que había en los Corintios, que los de Cloé se dieron cuenta y le escribieron a Pablo, y Pablo en la iglesia de los Corintios se volvieron las reuniones un problema, la cena un problema, falsas doctrinas, una cantidad de cosas. Y dice en el 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, lo que hablábamos hace 8 días, la unidad local, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y ahí comienza a hablar. O sea, Pablo escribe para tratar los problemas en Corinto. Eso es una responsabilidad que tienen los apóstoles. Primera a los Corintios 5 hay otro problema. Y dice, verso 3, estos son como ejemplos para ver que realmente la unidad de la iglesia es establecida por la obra, por los apóstoles y por las iglesias centro de obra. O sea que si nosotros queremos tener una unidad en Colombia, debemos orar para que el Señor establezca iglesias con apóstoles, que se envíen hombres, que el Señor levante y a los que hay los establezca, afirme el testimonio. Dice 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, acuérdense en el caso de inmoralidad en Corinto, ¿sí? Pero los hermanos no lo habían tratado. Dice, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, no estoy allá, pero yo ya he juzgado el pecado de este hombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Trayendo normalidad a la iglesia de los Corintios. Entonces, la unidad, el equilibrio de las iglesias en cierto lugar se ve establecido por las iglesias centro de obra y los apóstoles que son enviados en la práctica.
En lo espiritual, pues la unidad es en la fe, en las escrituras, en el evangelio de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo. Pero Dios escogió que el andamiaje de sus iglesias en ciertos lugares fuera regulado por la obra y los obreros. Si no hay, debemos orar para que el Señor restablezca el orden en su iglesia, porque para eso estamos tratando estos asuntos. No jactándonos, porque ciertamente no lo vivimos, pero sí ciertamente deseamos que la iglesia vuelva a la normalidad. Entonces por eso estamos tratando estos asuntos, cosas que ya hemos tratado pero que se deben conocer. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque ciertamente nosotros vivimos en tantas cosas, Señor, pero tú puedes restablecer, Señor, tú puedes restaurar tu iglesia, tú puedes levantar en medio de países, en medio de lugares, Señor, hombres, Señor, iglesias, Señor, firmes, fuertes, Señor, unidad en medio nuestro, Señor, una obra genuina, Señor. Queremos que tú obres, queremos que tú restaures las ruinas de tu casa, Señor. Queremos que tú levantes el testimonio en toda la tierra, pero especialmente oramos por nuestro país, Señor. Oramos por los que tú has llamado, Señor. Oramos por los que tú has enviado, oramos por los que tú has levantado, Señor, para que tú restablezcas lo tuyo, afirmes lo tuyo y tu reino avance, Señor. Oramos para que se haga tu voluntad y tu reino avance, Señor. En medio de tantas cosas tú puedes levantar un remanente, despertar su espíritu, Señor, y poner carga en su corazón, Señor, para que todas las cosas vuelvan a lo normal, Señor. Ya no queremos participar del error, no queremos participar del desorden, Señor. Queremos que tú establezcas todas las cosas. Y eso solo lo haces tú por tu palabra, por tu espíritu, orando en cada uno de nosotros, Señor. A veces vivimos tan enfrascados en nuestras cosas, Señor, que no nos damos cuenta lo importante que es para ti tu iglesia, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor. Oramos para que tú hagas y levantes tu iglesia donde nosotros vivimos conforme a tu modelo, Señor. Y no solo acá, sino en otros lugares, Señor. Restablezcas el testimonio. Aquellos que estás llamando, Señor, aquellos que estás sacando, Señor, te pedimos que tú les des claridad por las Escrituras, Señor. Para, como le decía Pablo, que nosotros sepamos cómo conducirnos en medio de tu casa, Señor. Tantos peligros, tantos errores, tantos vientos, que el único lugar firme al cual podemos acudir es tu palabra, Señor. Ayúdanos a centrarnos y a volver nuestra mirada a ti, Señor. Ser como esas vírgenes prudentes o esos hombres sabios que edificaron sobre la roca que es tu palabra, Señor. El resto se lo llevará el fuego, Señor, y el viento y los ríos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.